Marcos y Elena, después de años de tensiones y problemas matrimoniales, decidieron mudarse a una vieja mansión victoriana en un pequeño pueblo. Creían que un cambio de escenario podría ayudarlos a reconectar y salvar su relación. La casa, aunque antigua y un poco deteriorada, tenía un encanto que les atrajo desde el primer momento. Sin embargo, desde el principio, algo se sintió extraño en el ambiente. Iván, su hijo adolescente, fue el primero en notarlo, pero como siempre, guardó sus pensamientos para sí mismo, considerando que sus padres tenían suficientes problemas sin tener que lidiar con sus preocupaciones. Antes de empezar, suscríbete a nuestro canal Historias para Reflexionar y activa la campanita, para ver y escuchar más vídeos de historias y relatos que marcarán tu vida. Los espejos de la casa eran lo más peculiar. Aunque estaban viejos y algunos rotos, Marcos y Elena decidieron conservarlos por su valor histórico. Sin embargo, Iván comenzó a ver cosas en esos espejos que no podía explicar. Al principio, solo eran destellos fugaces, sombras que se movían en el reflejo, pero luego comenzaron a aparecer rostros extraños, deformados y aterradores. Intentó ignorarlo, pero cada vez que pasaba frente a un espejo, sentía una presencia que lo observaba. Elena también empezó a notar cosas extrañas. Los reflejos en los espejos no coincidían con la realidad. A veces veía su rostro más viejo, otras veces más joven, y en ocasiones, distorsionado de formas inquietantes. Un día, mientras limpiaba un espejo en el pasillo, vio claramente a una mujer de cabello largo y oscuro detrás de ella. Al voltear, no había nadie. Marcos, por su parte, intentaba mantenerse racional. Atribuía los incidentes a las tensiones del cambio y la adaptación a una nueva vida. Preocupada, Elena decidió investigar la historia de la casa y fue al anticuario del pueblo, donde conoció a Hernán. Él le contó que la casa había pertenecido a una mujer obsesionada con su apariencia. Era una mujer de la alta sociedad que había llenado la casa de espejos para admirarse constantemente. Sin embargo, un trágico accidente la dejó desfigurada, lo que la llevó a la locura. En su desesperación, rompió todos los espejos de la casa y luego se quitó la vida en la habitación principal. Desde entonces, su espíritu había quedado atrapado entre los fragmentos rotos de esos espejos. Elena intentó compartir su preocupación con Marcos, pero él se mantuvo escéptico. Para él, todas esas historias no eran más que supersticiones. Sin embargo, una noche, mientras se preparaba para dormir, Marcos vio algo que lo dejó helado. En el espejo del armario de su habitación, vio reflejada una figura que no estaba en la habitación. Era la mujer de la que Elena había hablado, su rostro desfigurado y lleno de odio. La figura se movió hacia él en el reflejo, y aunque intentó apartar la mirada, no pudo. Sentía como si una fuerza invisible lo mantuviera atrapado, obligándolo a mirar. A partir de ese momento, la situación empeoró rápidamente. Los espejos comenzaron a agrietarse solos, y los reflejos mostraban escenas aterradoras que parecían tener vida propia. Iván fue encontrado una noche parado frente a uno de los espejos, en un estado casi hipnótico, susurrando palabras en una lengua que ninguno de sus padres entendía. Marcos y Elena supieron que debían hacer algo antes de que la situación se saliera completamente de control. Decidieron consultar a un experto en lo paranormal, quien les explicó que la casa estaba llena de energía residual atrapada en los espejos rotos. Para liberar a la familia del tormento, debían destruir todos los espejos de la casa, no solo romperlos, sino quemar los restos para asegurarse de que el espíritu no pudiera regresar. Marcos, aún reticente a creer en lo sobrenatural, aceptó la sugerencia después de las experiencias aterradoras que había vivido. La destrucción de los espejos fue un proceso aterrador en sí mismo. A medida que rompían y quemaban cada espejo, la casa resonaba con gritos desgarradores, como si algo estuviera siendo arrancado del otro lado. La energía en la casa se volvía cada vez más intensa, como si el espíritu estuviera luchando para no ser expulsado. Finalmente, después de destruir el último espejo, la casa se sumió en un silencio sepulcral. Durante los días siguientes,
la atmósfera en la casa cambió drásticamente. Ya no había sombras en los espejos, ni reflejos perturbadores. Iván comenzó a comportarse de manera más normal, y por primera vez en meses, Marcos y Elena sintieron que podían respirar con tranquilidad. Decidieron quedarse en la casa, creyendo que habían puesto fin al tormento. Sin embargo, una noche, semanas después de haber destruido los espejos, Elena descubrió un pequeño fragmento de vidrio que había pasado desapercibido bajo una de las tablas del suelo. Cuando lo levantó para tirarlo, vio su reflejo en el pequeño trozo, y lo que vio no fue su propio rostro, sino el rostro desfigurado de la mujer, sonriendo de una manera que le heló la sangre. El fragmento cayó de sus manos, y en ese instante supo que el tormento no había terminado. La casa, aunque más tranquila, nunca estaría completamente libre del espíritu atrapado en los espejos rotos. Antes de terminar, suscríbete a nuestro canal Historias para Reflexionar y activa la campanita, para ver y escuchar más vídeos de historias y relatos que marcarán tu vida.